Vamos ahora a ir a hablar con un hombre que, bueno, nos va a contar un poco los entretelones de la coalición gobernante, porque él está allí dentro de ella. Vamos a hablar con José Ignacio de Mendiguren, el vasco de Mendiguren, que es diputado nacional y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior BICE. ¿Cómo estás, Vasco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes y cómo andan ahí adentro de esta coalición gobernante, como la nombré? Bueno, en una coalición lo positivo, lo rico, es que se nutre de las ideas que ayudan mucho más que estamos teniendo, ¿no? Así que contento de no tener el problema que la Argentina tiene, que el mundo tiene, pero viéndola, digo, en una forma desde la salud, desde la economía, desde el crédito, y todo esto pensando en lo que es la post-pandemia o lo que es la post-vacuna, ¿no? No es que solamente hay que atender el día a día, que es fundamental, sino tener claro el rumbo que nosotros visualizamos para la salida de esta situación. Uh-huh. ¿Y cuál es ese rumbo, Vasco? Mirá, ¿Qué es lo que se está pensando? Bueno, primero, sobre la crisis mundial es poco lo que uno puede hacer, ¿no? Estás acudiendo a una crisis donde, es decir, en 2 meses llegó a 160 países. Antes, una pandemia tardaba años en prolongarse por el mundo. Estás ante una crisis donde caen estrepitosamente los PBI de España, de Francia, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, en cifras que nunca se vieron. Estás acudiendo a una crisis mundial donde los déficits fiscales de los países que te acabo de nombrar, precisamente para que no cause mayores daños de caída del PBI, están aplicando medidas procíclicas precisamente para, sin darle prioridad al equilibrio fiscal, para que no se caigan las empresas. Bueno, esto es muy grave para el mundo. Ni que hablar para la Argentina, cuando vos sabés que el mundo entró a esta crisis, pero estos países que yo te hablo, pero entraron fuertes, entraron con economías robustas, entraron con reservas, entraron con niveles de pobreza e indigencia casi inexistentes. Entraron con un auto en buenas condiciones, como digo yo. A Argentina le tocó entrar a esta crisis, como decimos, con un Renault 4L, lo digo siempre, fundido, picado, con gomas lisas y sin frenos, ¿correcto? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque hoy yo veo que hay toda una campaña para todavía desalentarnos más a las pymes, donde quieren hacernos ver como que no es un problema de la Argentina, y te quieren además comparar la performance de estos países con la de la Argentina. Entonces, esto creo que es una mala intención, que lo único que hace es deprimir más a una sociedad, a un conjunto pyme, que lo que necesita hoy es tener más fuerza que nunca para pasar esta situación. Mira, yo como pyme textil, mirá que hace 40 años que estoy en la industria, que hace 40 que estoy en la gremial empresaria, y nunca hemos asistido a un salvataje, a un auxilio tan grande del sector público sobre el sector privado para que no nos terminemos de caer. Yo los días decía en Avellaneda, ¿qué pedíamos nosotros las pymes? Tengamos memoria al gobierno anterior, y que veía que se caían 40, 50 pymes por día, y lo que nos decían es que ese era el rumbo, que no podía modificarse. Muy bien. ¿Y qué le pedíamos? Le pedíamos, por favor, bajen la tasa de interés. Esta es pornográfica esta tasa. ¿Qué le pedíamos? Le pedíamos que nos alivien la mochila de las deudas fiscales
porque no solamente no podíamos pagar los impuestos, sino que además nos embargaban las cuentas, la FIP en el banco. Le pedíamos bajar cargas patronales, le pedíamos tiempo para pagar esas deudas, le pedíamos administración del comercio exterior porque lo poco que se vendía era importado, le pedíamos todas aquellas cosas que hoy se fueron dando. Es más, nunca se nos hubiese ocurrido pedir que nos ayuden a pagar los salarios. Bueno, estamos en esta crisis, no cabe duda, crisis dificilísima, crisis que recién se va a salir cuando vuelva la actividad económica. Pero en el mientras tanto, día a día, bueno, un gobierno que todo el mundo sabe que no tenía capacidad para aplicar políticas públicas, tuvo que salir en 2 meses a rescatar la salud, a rescatarnos a nosotros, a las pymes, a rescatar a los monotributistas, a rescatar a los autónomos, a rescatar a 9 millones de personas que no tenían nada. En créditos productivos, cuando yo llegué al banco, la tasa de un banco de inversión como es el BICE, en dólares, estaba el 15%, 15%, cuando en el mundo es 0 la tasa. Nosotros hoy estamos anunciando la línea de prefinanciación de exportaciones para las pymes al 4%. La tasa en pesos estaba entre el 85 y 90%. Hoy la estaríamos en el 24%, y en el caso de la línea que estamos anunciando, por 2 años con esa tasa fija. Entonces, la tasa de interés la demolimos. En materia de tasas o subsidio a la tasa para la inversión productiva, llegamos a 2 puntos del producto, 350.000 millones de pesos. Después, hemos garantizado, cuando recién empezó la pandemia, a las pymes para que los bancos les puedan prestar hasta un salario, una nómina salarial, que los bancos después no cumplieron, es verdad. Hemos ya otorgado créditos, fondos para pagar los sueldos en 350.000 empresas, que incluye 2.600.000 trabajadores. Yo les pregunto, tuvimos crisis graves en la Argentina también, como el 2002, yo era ministro de la producción en ese momento, pero nunca llegamos a tanto auxilio, porque esta decisión política, ¿qué es lo que encierra? Es lo que define que el gobierno ha jugado, y por supuesto lo va a seguir haciendo, para que este conjunto de pymes, que hay que ayudarlas no porque son débiles, porque son la célula del arranque de cualquier proceso de recuperación en la Argentina. Y ahí está la decisión política. Después podemos llegar tarde, podemos a lo mejor no coordinar bien, todo lo que vos quieras, pero la decisión política no fue inmolarse en el altar de superávit fiscal, y seguimos la tendencia mundial de priorizar a la ayuda de la pequeña y mediana empresa. Porque aparte ahora, tenemos claro que en la recuperación nada se construye sobre un cementerio de empresas. Perdón, te escucho. Sí, no, está perfecto. Está perfecto, sí, la ayuda ha llegado, eso nadie lo niega. El tema es que hay algunas otras cosas que parecieran no andar bien, digamos, una vez que puedan empezar a funcionar, como por ejemplo la suma de más impuestos, las complicaciones burocráticas, o sea, no las vamos a enumerar todas, pero hay cosas que le van a hacer difícil o le van a complicar el funcionamiento a las pymes después. Sí. Son distintas, son empresas más grandes las que se están yendo, pero de hecho te quería preguntar también, ¿las empresas se están yendo de la Argentina? A ver, primero no dejemos pasar tan rápido, por alto. Bueno, es cierto, están dando, pero no, lo que yo te acabo de decir de lo que es lo que se está dando es inédito en la Argentina.
Porque yo lo que escucho, sinceramente, yo soy pyme, todo el día me levanto, soy textil, tuve los shopping cerrados, no le podía vender a ninguna de las marcas o los locales que tenemos en los shopping. ¿Sabés cómo estoy? ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te cuente que la mitad de la temporada que pasó, teníamos todos los cheques dados porque íbamos a empezar a recuperar a partir de marzo? Y nos cae esta crisis, que la colección de invierno nos la tuvimos que comer con manteca y queso, y teníamos que levantar los cheques. Mirá si conoceré la crisis que tenemos. Y desde ahí te digo que no obstante, y me fue muy mal, y tengo que levantar todos esos cheques, vi que del otro lado no había un tipo que me miraba como hacía Pancho Cabrera y me decía, bueno, Vasco, importá. Bueno, vos estás en un sector que en el futuro no es viable, ¿no? Y se están fundiendo, le voy a decir, las pymes, bueno, ese es el camino, no hay otro rubro. Yo hoy encontré una actitud totalmente distinta, así que perdóname, no lo dejo pasar tan rápido, ¿viste? Bueno, esto está muy bien, pero ahora vamos por más. No, reconozcamos esto porque si no nos vamos a equivocar. Ahora vamos por más, por supuesto que siempre, por supuesto que lo que te dije fue que si no se vuelve a crecer, todo el resto es oxígeno que te doy para que no te mueras. Pero bueno, exacto, ¿sabés sí, qué siento? exacto. Perdóname, Y la segunda parte, ¿cómo pero perdón, observás que también te dimos consumo, también te pusimos el ahora 12, te volvimos a dar posibilidad de financiamiento con 3 meses de gracia. Es decir, no solamente te traté de salvar en la producción, sino que te ayudé en la demanda. Bueno, muy bien. Decisión política para mí es la correcta. A esta magnitud de la crisis va a haber que seguir avanzando. Va a haber que seguir avanzando en todo lo que siempre reclamamos, siempre, no es novedoso de ahora, en cómo vamos a poder bajar la presión tributaria, en cómo vamos ahora. ¿Vos te acordás cuando pedíamos que las tarifas no las podíamos pagar? Nos cortaban la luz, pedíamos que por lo menos nos den un plazo a recuperarnos. Hoy te escuchamos, no te aumentamos las tarifas y además te decimos que te puedes tomar unos meses para pagarlo, lo mismo que los créditos. Que yo escucho a la oposición que gusta todos los días marcar lo que falta, hacernos creer que esta crisis es culpa nuestra, que pasa en la Argentina. ¿Para qué? Para que yo no me levante todos los días con ganas de seguir trabajando. Y esto es muy peligroso. Buscar el desánimo hoy de las pymes. Ya sabemos lo que están pasando, pero vos tenés que mostrarle el camino. Yo cierro los ojos, como te dije, y me gustaría este diálogo con Cabrera enfrente. Bueno, entonces no pasemos por alto tan rápido, esto es otra cosa. Ahora vamos a los problemas que van a seguir subsistiendo. Siempre hay ritmos y prioridades. Se te quemaba fuego la casa, primero la pagaste, después discutís si los manteles son colorados o azules. Primero tratá de que la casa siga en pie, porque si no, no hay posibilidad de hablar de lo otro. ¿Me comprendés? Bueno, la presión tributaria es clarísima. Hoy la Argentina tiene la presión tributaria de las más altas de la región y con el mayor déficit fiscal de la región. Entonces estás en un callejón muy difícil. A mi entender, por eso te quiero decir, pero no es poca cosa, cuando yo te bajo la tasa de interés del 80 al 24, cuando yo te permito que las tarifas no te aumenten y que encima puedas tomarte un crédito para pagarlo, cuando yo te permito que la moratoria de impuestos que debías la pagues a 120 meses y con un periodo, también te estoy bajando la presión. Te estoy bajando la presión sobre los costos. Ahora vamos a la presión tributaria nominal, que es la que vos querés que el país, salida de la crisis, vuelva a estar en el 20-22% del producto, no al 30 y pico como la dejó el gobierno anterior, que venía con el equilibrio fiscal como bandera. Me dejaste con déficit récord, deuda récord, caída de nivel récord. Entonces, por favor, tengámonos un poquito de paciencia, no equivoquemos el rumbo, porque en esta crisis
yo escucho a los agoreros de la desgracia que me vuelven a plantear todo lo que ya escuchaste en Argentina que nos fundió. Y aparte me lo dicen los mismos que nos fundieron. Pero bueno, primero es esto. Yo sé que cuando vos tenés que mañana pagar la quincena, ahora, yo nunca vi pagar la quincena y recibir un cheque y depositar en las cuentas parte de los sueldos, la verdad. Pero bueno, dale, vamos a seguir avanzando. Sí. Te quiero preguntar algo de política, pero breve antes te pregunto de algo ineludible en la Argentina, que es el tema dólar. El dólar rozó casi ya los 200 pesos, está ahí, está por pasar esa franja. Vos sos un hombre que sabés manejarte, has pasado miles de estos temas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que se puede hacer desde el gobierno? ¿Cómo no? Bueno, primero, como lo veo, con una enorme preocupación, una brecha de esa naturaleza no se resiste nunca. Yo te voy a contar una experiencia personal. Yo fui el primer ministro de la producción de la historia argentina a nivel nacional. Me tocó hacernos cargo de la explosión de la convertibilidad, donde todo se rompió. Los contratos por la convertibilidad, la dolarización, 18 monedas circulaban, había decretado el peor default de la historia de la humanidad, 100.000 millones de dólares. Muy bien. El dólar técnico de salida de esa crisis, porque la crisis parte fue del brutal retraso cambiario, era 1.40 más 0. Muy bien. Ante toda una sociedad y un periodismo, yo llamaba bélico, que nos volvía loco todos los días, y que el señor Broda decía, una buena noticia es el dólar a 10, una mala noticia, el dólar es a 30, donde los juzgados mandaban a los oficiales de justicia a abrir la caja de seguridad de los bancos con soplete. Toda esa crisis, esa inestabilidad de la explosión de la crisis, hizo que el dólar se fuera a 4. A 4. ¿Tenía razón? Ninguna. Técnicamente era 1.40 más 0. Pero ¿qué pasó? La crisis, ese fomentar la inestabilidad y las malas noticias, bueno, ¿cuánto valía un dólar? Lo mismo que un bote al lado del Titanic. Cualquier cosa dabas por un dólar. ¿Qué pasó cuando nosotros, después de 3 meses, empezamos a estabilizar la economía? El dólar de 4 volvió a 2.30. ¿Entendés? ¿Y qué pasó 3 años después? Cuando la Corte tuvo que dictaminar sobre la especificación, ¿sabes qué dijo? Que era abstracto 4 años después. ¿Por qué? Porque el precio del dólar del 2002 de 1.40 más 0 era lo que vos le habías reconocido a los ahorristas, más la tasa de interés daba 3 pesos con 10, exactamente a lo que estaba el dólar en ese momento. Conclusión, ¿qué te quiero decir ahora? Mucho, hoy el dólar, te lo digo como textil, es un dólar cómodo, es un dólar que además está un 13% promedio por arriba de los últimos 10 años. No podemos decir que 83 también. Ahí nos olvidamos. El gobierno anterior, hace 6 meses, observa, con un default presentado, porque era hacerte cargo de esos pagos. Se va un poco, Vasco, no sé si te estás alejando del teléfono. A ver, ahora me escuchan. Ahí te ahora mejor. Sí. Bueno, sí. Te dejó con un stock de LELAC, de LELIC, con lo que llama un déficit cuasi fiscal imposible de manejar. Y bueno, todo el mundo sabe que no tenés reservas, que tenés deudas que pagar con afuera. En este clima, todos los días, de tragedia, bueno, el valor del dólar se aleja totalmente de la realidad de ese dólar económico. Así que bueno, yo creo que acá hace falta, para mí, lo dije siempre, un acuerdo político, que entiendan que esto no es un problema del gobierno, es un problema del país. Y te cuento la otra experiencia.
en esa crisis tan terminal del 2002, la Alianza había sido la responsable. Ella te había traído a esa explosión. Ahora, ¿qué hizo el radicalismo? ¿Se fue a la casa a tirar piedras? ¿O Alfonsín? Había un líder de la talla de Alfonsín, junto con Duhalde, se juntaron en una mesa, dijeron, esto lo tenemos que sacar juntos, llamaron al diálogo argentino, puso 3 ministros, también el radicalismo en el gabinete, y eso pudo serenar a la economía. El Fondo Monetario no nos prestó un peso, peor, se llevó 8.000 el año 2002. ¿Y sabés qué hizo? Blindó a Brasil, le dio $30.000 millones a Brasil, le dio 3.000 al Uruguay, porque a nosotros nos daba por explotados y no quería que la onda expansiva llegara a estos países. Y Argentina no necesitó de esa plata, es más, pagó 8.000 y pudo salir, porque calmada la locura de la explosión de la salida, lo que se logró con ese acuerdo político, que fuera negocio producir de vuelta en la Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? Todo este emprendedurismo extraordinario que Argentina tiene, con el desatesoramiento de los mismos argentinos, permitió que Argentina, el mismo año 2002, generara 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Eso estabilizó las variables económicas y permitió que Duhalde y Alfonsín le entregaran a Kirchner en el 2013 un país en paz, votando, creciendo al 7%, con 3% de inflación, superávit, le dejó 5 ministros, 38 secretarios de Estado, y de la peor crisis que acordábamos hasta ahí, iniciamos el periodo de crecimiento industrial, ¿se acuerdan todas nuestras pymes? Más prolongado y sustentable de los últimos 30 años. Y con tres pilares que fueron el tipo de cambio competitivo, la baja inflación y los superávit gemelos. Después los fuimos perdiendo, pero mientras los mantuvimos, las pymes crecimos con desendeudamiento, el país acumulaba reservas, le cancelaba al Fondo Monetario 10.000 millones, y no es por la soja de 600. El precio de la soja llega a fin del 2004. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina, ante los acuerdos políticos que den tranquilidad, generando negocio de vuelta, tiene una capacidad de reacción gracias a todo este emprendedurismo de la industria, del campo, de los servicios, todas esas pymes que existen, sacaron a la Argentina de esa crisis. Vasco, nos quedan 2 minutitos, pero te quiero preguntar, no quiero dejar de preguntarte por la parte política. ¿Qué vislumbrás para las elecciones de medio término? ¿Y qué se puede proyectar para 2023? No, la verdad que pensar en las elecciones hoy, para mí es galáctico, ¿no? Yo creo que hoy el día a día me ocupa. Y si vos te ocupas bien del día a día, entonces después vas a poder proyectar. Hoy, ¿qué sabes? ¿Vos conocés alguna propuesta de la oposición? Una sola, decime. Además de una, Yo digo, lo colgás de los pulgares y no se le cae una idea. No es que te dicen, no, mirá, emitamos menos, tratemos de fomentar el comercio exterior a través de esto y esto. No, siguen la agenda mediática de que si va Brieva no sé qué dice, si el otro... No tiene una idea. Entonces, ¿por qué no imitamos aquella grandeza política de un radicalismo que se hizo cargo de lo que había generado, pero se sentó a trabajar juntos para dar confianza, no solamente al exterior, sino a los argentinos que todos los días estamos sufriendo muchísimo? Y no, vos como político lo que no podés hacer es llenarme la cabeza si no me traes una propuesta. Todos los días querés que baje los brazos. ¿Cuál es tu objetivo? Que cuanto peor, mejor. Entonces,
Yo soy optimista que si estos pasos se dan con el desatesoramiento de los argentinos, Argentina es acreedora del mundo. Lo que pasa es que con la inestabilidad que generó, exportando el ahorro de los argentinos e importando deuda, llegamos a esto. Pero esos argentinos todavía viven acá, mandan los chicos al colegio acá, y donde le des otra vez ese horizonte de poder producir, no te quepa duda que el financiamiento para ese arranque va a estar. Bien, Vasco, te agradecemos muchísimo, un gusto hablar con vos siempre. Un abrazo grande, buen domingo. Buen domingo, les agradezco yo, hasta luego. Fue José Ignacio de Mendiguren, el Vasco de Mendiguren. Es diputado nacional y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior.